Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Les agradecemos mucho nos acompañen en estas transmisiones que estamos llevando a cabo por parte de Todos por la Unidad de México, un grupo constituido, como lo hemos platicado en ocasiones anteriores, por mexicanas y mexicanos que estamos preocupados por lo que está viviendo el país, particularmente todo lo derivado por la crisis sanitaria, la pandemia mundial, que ha traído una serie de consecuencias en la convivencia de todos los días, porque hemos estado sometidos a un confinamiento, pero que también hay consecuencias en el terreno económico, tendremos consecuencias en el terreno de salud, en el terreno emocional, la seguridad pública, el medio ambiente, y que las consecuencias que vienen son muy duras, muy fuertes, y necesitamos las mexicanas y los mexicanos retomar la unidad que nos ha caracterizado como nación durante siempre, porque es en la unidad como podremos solventar mejor los problemas que vendrán en las próximas semanas y meses. Y desde luego un tema que ha estado presente, porque parte de los hábitos que hemos tenido que modificar son los que se refieren a la alimentación. Había personas que comían en la calle, había personas que estaban acostumbradas a ir todos los días a comprar su mandado, las cosas del supermercado, y el encierro ha hecho que tengamos que recurrir a otro tipo de dietas. También hemos estado pues muy atentos de lo que se dice, de lo que se recomienda en las redes sociales y por diversos medios, y en muchas ocasiones recurrimos incluso a autorrecetarnos medicamentos, autorrecetarnos suplementos y vitaminas y autorrecetarnos alimentación porque creemos que va a ser la mejor. Como consecuencia también del encierro, hemos dejado de hacer actividad física y muchas personas pues han aumentado su peso, sus niveles de azúcar, de colesterol, y sabemos que son precisamente estas incidencias las que aumentan el riesgo para un paciente, para un enfermo que adquiere COVID. Por esa razón, y porque muchos de ustedes nos lo han sugerido, solicitamos a la doctora Ada Flores del Valle, quien nos acompaña en esta ocasión. Ella es licenciada en nutrición y ciencias de la salud. Tiene tiempo ejerciendo su profesión y seguramente pues nos va a dar muy buenas recomendaciones porque la conocemos, hemos estado en otras ocasiones ya platicando con ella. Y en esta ocasión, el mecanismo que llevaremos será un mecanismo tipo entrevista. Y para esta entrevista se encuentran con nosotros la maestra Sara Catalina Palacios. Ella es coordinadora del grupo de bienestar socioemocional de este esfuerzo que llamamos Todos por la Unidad de México. Todas las ideas, las propuestas, lo que tiene que ver con el bienestar socioemocional, entra en un grupo de análisis, de trabajo, que es el que coordina la maestra Sara Catalina, y se encuentra el licenciado Gilberto Ramírez, que él está a cargo de un grupo de salud donde hay médicos, doctores de distintas especialidades y también administradores de hospitales y administradores de la salud que también se reúnen, platican, ven una serie de medidas como una serie de trípticos que ya hemos puesto a la disposición de ustedes en nuestros sitios, que tienen como propósito orientar en los cuidados al enfermo, en los familiares, etcétera. Entonces, pues está por ahí detrás de cámaras también Alexia Contreras. Ella es nuestra web manager y siempre muy ágil en las conexiones desde Zoom a Facebook y luego a YouTube. Esto está grabándose, quedará a su disposición tanto en Facebook como en YouTube, en Todos por la Unidad de México. Bien, entonces le cedo la palabra a la maestra Sara Catalina, que es la que va a empezar con las preguntas, y luego el maestro Gilberto Ramírez Cuadra. Adelante, maestra.
Su micrófono, maestra. Listo. Buenas tardes otra vez, licenciada. Ahora que estamos en confinamiento, pasamos momentos muy complicados que nos afectan emocionalmente. En estas ocasiones, a veces optamos por un tipo de comida como dulces, carbohidratos, comida grasa, que aparentemente nos ayudan a llenar un vacío emocional. Pero, ¿qué es una alimentación sana? ¿Cómo podemos obtenerla? Primero que nada, quiero darle las gracias por invitarme a participar con ustedes. Yo quisiera empezar primero por entender lo que es una buena alimentación. Si pensamos en que llevando una buena nutrición, por ende tenemos una buena salud. Eh, Creo que tendremos que hacernos algunas preguntas y pensar a fondo si realmente esto lo estamos logrando. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿realmente nosotros consideramos que actualmente llevamos una buena alimentación? Otra cosa podría ser, ¿nuestra alimentación es de calidad? ¿Llevamos buenos hábitos alimentarios? Creo que si nos detenemos a pensar un poquito en la respuesta, probablemente nuestra respuesta sería no. Y quisiera tocar un poquito a profundidad, un poquito un par de temas que creo que nos va a llevar a esta respuesta. El primero sería que los mexicanos estamos o están acostumbrados en general, el país de México, a comer comida muy procesada, con mucho azúcar, incluyen muchos azúcares. Un dato importante es que aproximadamente por estudios se ha visto que un mexicano al año consume alrededor de 50 kilogramos de azúcar en forma de refrescos, de golosinas, de pastelitos, de postres. Esto es por un lado. Por otro lado, es muy importante mencionar que México está considerado como el primer lugar en sobrepeso y obesidad en niños. Esto quiere decir que 1 de cada 3 niños la padecen. Y en adultos ocupamos el segundo lugar en obesidad. Estamos hablando que de cada 10, 7 adultos padecen obesidad. Estamos hablando entonces de un 70% aproximadamente de la población padece sobrepeso o obesidad, o sea, alrededor de 96 millones de personas padecen este sobrepeso o obesidad. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias de esto, pues, es que las enfermedades crónicas y degenerativas están muy ligadas con el sobrepeso. Las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer incluso, que ya de por sí son un problema de salud pública en nuestro país. ¿Y qué relación tiene esto con el COVID-19? Bueno, pues creo que últimamente hemos estado escuchando y se ha avalado por estudios que tiene mucho que ver la obesidad con la probabilidad del contagio del COVID y sobre todo de no poderse tener una buena salud, las complicaciones que esto tiene, ¿no? Obviamente también por la diabetes, etcétera. Y sobre todo porque en la obesidad está muy comprometido también el sistema inmunológico. Y además, cuando se tiene obesidad, están comprometidos los pulmones por el exceso de peso. Muchas veces se compromete también la respiración y la ventilación. Entonces, pues tiene mucho que ver con todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Esto, pues, se dice que la obesidad es una disminución en la capacidad de funcionamiento respiratorio y a nivel pulmonar. Entonces, es muy importante, creo que esto nos lleva a la respuesta de la pregunta inicial,
en donde preguntan cuál sería la importancia de la alimentación. Bueno, pues creo que siempre este es un momento para hacer un alto y hacer una pequeña reflexión y ver es que siempre la alimentación es una parte fundamental de nuestra salud. Entonces, pues es muy importante aprender a llevarlo. Muchas veces a mí me pasa en la consulta particular que la gente toma esto del sobrepeso, de la obesidad, únicamente por estética y no por salud, que es realmente lo más importante, ¿no? Entonces, pues quise tocar estos temas para llegar a la respuesta, ¿no? De la pregunta inicial, que es que hay que cuidar nuestra alimentación y aprender a cambiar estos hábitos de alimentación que desgraciadamente, pues a veces los traemos desde la niñez. Es decir, en pocas palabras, nuestra salud está ligada con todo lo que comemos. Entonces, pues esta sería la respuesta. Muy bien. Les recordamos que en el chat de Facebook pueden ustedes ir planteando comentarios y particularmente preguntas. Pues continuamos con la entrevista, no sé, maestra o Gilberto Ramírez. Con todo gusto. Indudablemente los momentos actuales nos llevan a muchas cuestiones, muchos cuestionamientos. ¿Podría indicarnos, doctora, cómo podemos cuidar la alimentación, particularmente en este momento? Confinamiento, encierro en nuestras casas y bueno, gracias. ¿Cómo podemos cuidar nuestra alimentación? ¿Cómo podemos cuidar nuestra alimentación? Bueno, podemos empezar por entender qué es una buena alimentación. Una buena alimentación se puede reducir en que tiene que ser que nos aporte todos los nutrimentos importantes que nuestro cuerpo necesita para tener una buena salud. Una alimentación tiene que tener las siguientes características. Tiene que ser equilibrada, tiene que ser completa, tiene que ser variada, tiene que ser higiénica y adecuada para cada persona en cada etapa de nuestra vida. Hay una herramienta muy sencilla que es el plato del bien comer, que es una pequeña parte de una norma oficial para dar orientación alimentaria en México. La tengo aquí junto a mí. Quisiera platicarles un poquito sobre ella para que podamos entender un poquito de qué se trata. Este plato del bien comer se llama plato del bien comer. Primero que nada, imaginamos que esto es un plato de estos que tienen 3 divisiones. Por eso se le llamó el plato del bien comer. Se hizo así porque los alimentos se agruparon, valga la redundancia, en 3 grupos principales. Incluso se ha puesto por colores para poderlos identificar. El grupo verde es el grupo de las verduras y frutas. El rojo es el grupo de las leguminosas y alimentos de origen animal. Y el grupo amarillo, el grupo de los cereales y los tubérculos. Algo muy importante es porque muchas veces lo encontramos en los paquetes de los alimentos o a veces en las escuelas se los dan, pero no les explican cómo se debe de llevar a cabo y por eso quise hacer una pausa en esto. El grupo verde, que es verduras y frutas, se agruparon de acuerdo a los nutrimentos que cada grupo nos proporciona. Verduras y frutas nos proporcionan principalmente vitaminas, minerales y fibra. Que estamos hablando en este caso, por ejemplo, de que las vitaminas pues, son parte muy importante del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Que actúan como un regulador en nuestro organismo y ayuda a que funcione bien. La fibra, por ejemplo, también tienen también algunos minerales tienen esta función y la fibra tiene la función de ayudarnos a tener una buena digestión, una salud en nuestro sistema digestivo y hay otras cosas muy importantes que mucha gente no sabe. Ayuda a absorber grasas y ayuda a eliminar algunos tipos de
a absorber grasas y a equilibrar el azúcar en la sangre. Entonces, por donde quiera que lo veamos, es muy importante incluir todos los grupos de alimentos. Hay en este grupo rojo de alimentos de origen animal y leguminosas, lo que principalmente nos dan son proteínas. La proteína nos ayuda a regenerar tejidos que estamos regenerando constantemente y por eso hay que consumirla. Y cuando estuvimos en desarrollo nos ayuda a formar el músculo. Entonces es por eso que debemos incluir este grupo de alimentos también. Y el grupo amarillo, que es el grupo de los cereales y los tubérculos, son nuestra principal fuente de energía. Es por ello que también debemos de incluirla siempre. Obviamente nos da más energía que los otros grupos y por eso es importante consumirla con moderación, ¿sí? Entonces, pero es importante incluirla. Entonces, para que nosotros obtengamos todos los nutrimentos que necesitamos, debemos incluir por lo menos un alimento de cada grupo en cada tiempo de comida. Y me refiero a desayuno, comida y cena, sin brincarnos ninguno. Esto nos va a ayudar también pues a variar. La alimentación tiene que ser variada. Se recomienda que sea variada. ¿Por qué? Porque de esta manera obtenemos todos los nutrimentos que necesitamos. Si yo como, por ejemplo, todos los días plátano, pues solamente voy a obtener los nutrimentos que me da el plátano, ¿no? Y no los que me dan la pera o las uvas, etcétera. Y otra cosa importante es que la variedad nos va a ayudar a que no se vuelva aburrido, no se vuelva monótono. Y esto ayuda también porque mucha gente piensa que el estar a dieta, que la dieta es todo lo que comemos, es no comer o realmente comer lechuga, y no es así, ¿no? Para que nosotros obtengamos todos los nutrimentos, pues tenemos que incluir de todo. Otra característica que tiene que tener una dieta saludable es que sea suficiente, es decir, que no comamos ni de más ni de menos. ¿Por qué? Porque tiene que estar adecuada a las necesidades de cada persona. No necesita la misma cantidad de energía un niño que un adulto o un adolescente que está en total desarrollo. Entonces, esa es una parte importante y esa es la forma en la que debemos de incluir a grandes rasgos, aprender a llevar nuestra alimentación. No sé si contesté su respuesta. Una pregunta, doctora, Sí. a esta misma cuestión. Por ejemplo, si yo desayuno alimentos del círculo verde, como del círculo rojo y ceno del círculo amarillo, No. ¿tengo todo combinado y estoy haciéndolo bien? ¿O No. de qué se trata? En cada tiempo de comida, desayuno, comida y cena, debemos de incluir por lo menos uno de cada grupo. Por ejemplo, un platito de fruta, un platito de papaya. Estoy dando un ejemplo de un desayuno. A lo mejor un huevo a la mexicana, con que lleva también verdurita, jitomate, cebolla, y una o dos rebanadas de pan, depende de cada persona, de las necesidades. Estamos equilibrando cada tiempo de comida, ¿sí? En la comida, a lo mejor una sopa de verdura, un guiso de carne o de pollo o de pescado, y unas tortillas o un arroz. Estamos balanceando nuestra alimentación. Y en la cena, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, no, es que yo no ceno, ¿no? No, porque estoy a dieta. No, es importante no pasar tantas horas sin comer y esa cena, aunque sea ligera, que sea completa, que sea igual, a lo mejor una fruta, una quesadilla, una tortilla y un poco de queso. Y así de sencillo estamos balanceando nuestra alimentación. Ok. ¿Alguna pregunta, maestra Catalina? El micrófono. ¿Cuál es el papel del sistema inmune en la alimentación y cómo podemos fortalecerlo? Bien, cuando nosotros llevamos una alimentación balanceada y aporta todos los nutrimentos, obviamente vamos a obtener ese fortalecimiento del sistema inmune. Se han
revisado en algunos estudios que hay ciertas vitaminas que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Podemos hablar de la vitamina A, de la vitamina E, de la vitamina D, de el zinc. Estas son la vitamina C. Son las principales vitaminas que ayudan a fortalecer un sistema inmunológico y sobre todo que ayudan a evitar infecciones por virus y por bacterias. Voy a mencionar un poquito cada vitamina y lo que nos aporta cada una. Voy a empezar por la vitamina A. La vitamina A todas nos ayudan a fortalecer un sistema inmunológico más fortalecido y podemos llamar algunos alimentos como por ejemplo el mango, el melón, la mandarina, algunas verduras como la zanahoria, algunos alimentos de origen animal como el huevo, como algunas leche o algunas formas de queso tienen vitamina D también. Algunas hojas verdes, como por ejemplo las espinacas, las acelgas también tienen una buena fuente de vitamina A. En cuanto a la vitamina D, es muy importante porque es una de las vitaminas que más fortalecen el sistema inmunológico. Ahorita en este caso es muy importante mencionarla porque la vitamina D la podemos encontrar en varias formas. La podemos obtener de varias formas. Una, la podemos obtener de los rayos del sol, de la luz de los rayos solares. Otra es a través de los alimentos y otra es a través de los complementos o los suplementos vitamínicos. Ahorita que estamos en confinamiento, desgraciadamente pues muchas veces no podemos salir, ¿no? Y antes estábamos acostumbrados, por eso no tenemos deficiencias de vitamina D, porque estábamos acostumbrados a salir, a caminar, a ir al parque, etcétera, y esa vitamina simplemente con obtenerla nos aporta una gran cantidad de vitamina D. Estamos hablando más o menos de que el 80% de la vitamina D la obtenemos de los rayos solares. El 20% lo obtenemos de los alimentos. Entonces, ahorita la recomendación sería a lo mejor si podemos estar a través de una ventana obteniendo un poquito, no necesariamente tenemos que estar al rayo del sol, podemos estar a través de una ventana y esa luz de los rayos del sol nos van a ayudar a obtener esa vitamina D. Y en los alimentos, bueno, pues en los alimentos los podemos encontrar principalmente en los aceites vegetales, como por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de cártamo, el aceite de aguacate, en los animales, en los alimentos de origen animal como ciertos pescados grasos, como por ejemplo el salmón, el atún, la sardina, el arenque. El aguacate, por ejemplo, el aguacate que es muy consumido por los mexicanos, tiene muy buena fuente de vitamina D. ¿Qué más? Las nueces, las almendras son una muy buena fuente de vitamina D. Entonces, solamente en caso de que nosotros no pudiéramos tener una buena alimentación o no pudiéramos obtener esos rayos del sol, a lo mejor en estos momentos sí sería recomendable tener una suplementación de vitamina D. Pero sí quiero hacer ahí un paréntesis importante porque la vitamina D, tanto la vitamina E, son vitaminas liposolubles. ¿Esto qué quiere decir? La vitamina D, estas vitaminas liposolubles, se acumulan en el organismo. Hay vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. Las hidrosolubles las eliminamos por la orina. Cuando nosotros tenemos un exceso de vitamina, por ejemplo, lo más adecuado, mi recomendación es que a través de la alimentación nosotros obtenemos todos los nutrimentos que necesitamos. No necesitamos ningún suplemento si llevamos esto. Pero
Cuando nosotros tomamos un suplemento, por ejemplo, de vitamina C, si superamos las necesidades que nuestro organismo necesita, ¿qué va a pasar? Pues que lo vamos a eliminar por la orina. No pasa nada, nada más nos va a salir un poquito más caro, ¿no? Pero realmente no pasa nada. Pero las vitaminas, por ejemplo, como la D o como la E, por ejemplo, cuando las tomamos en exceso, esas no se disuelven en el agua y no se eliminan por la orina. Y entonces podemos tener un exceso. Y el exceso de vitaminas puede traer una toxicidad. Entonces, siempre hay que, obviamente, recurrir a un experto para que realmente nos diga cuáles son. No se recomiendan más que a falta de realmente cuando haya una deficiencia de vitaminas. ¿Sí? Entonces, obviamente, regreso a lo mismo. Creo que lo más importante es llevar una buena alimentación. ¿Ok? Bueno, continúo un poquito ahora sí con la vitamina C, que también nos fortalece el sistema inmunológico, y ella sí es hidrosoluble. La encontramos principalmente en los alimentos, por ejemplo, las frutas cítricas, como el limón, la naranja, la toronja, por ejemplo, también en el kiwi, en las fresas, en algunas verduras, por ejemplo, como los pimientos morrones, sobre todo el pimiento amarillo, tiene mucha cantidad de vitamina C. También las hierbas, como por ejemplo se ha visto que el cilantro, el perejil, frescos, tienen mucha cantidad de vitamina C y afortunadamente pues, en la alimentación del mexicano también la acostumbramos. Entonces es importante también consumir vitamina C. Creo que ya con esto terminamos las vitaminas. Quiero mencionar también el zinc, que es un mineral. El zinc también se ha visto que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, y el zinc lo encontramos principalmente en las carnes rojas, en algunas mariscos como por ejemplo las ostras, las almejas, en el huevo también, en algunos lácteos como algunos quesos. Entonces, pues también es importante incluirlo. Aparte de las vitaminas y los minerales, quisiera comentar que también se ha visto que los probióticos ayudan a mejorar principalmente el sistema digestivo, pero también el sistema inmunológico. Entonces, es importante también incluirlos, por ejemplo, un yogurt o, por ejemplo, estas leches fermentadas como el Yakult, por ejemplo, o casualmente también las aceitunas, los pepinillos verdes también son altos en este tipo de alimentos, de nutrimentos. Otra cosa importante son las grasas poliinsaturadas. Me refiero a las omega 3, omega 6, que también ayudan al sistema inmunológico, y también los encontramos en los pescados que se le llaman azules, por ejemplo, en los pescados como el salmón, la sardina, el atún, la trucha. Los encontramos también en las semillas, en los frutos secos, como en los cacahuates, en las almendras, en las avellanas. En el aguacate también se encuentra los ácidos grasos saturados. Entonces, las recomendaciones es tratar de incluir todos estos alimentos en este tiempo de confinamiento para que podamos tener una dieta equilibrada dentro de lo más posible. El micrófono. Maestro Gilberto Ramírez, ¿tiene por ahí algunas preguntas? Su micrófono, maestro. Sí, con todo gusto. Indudablemente esta pandemia nos ha llevado también a una crisis económica, doctora. Algunos de los alimentos no son accesibles a la población en general. ¿Nos podría brindar algunas otras alternativas que resulten menos costosas y que puedan estar más accesibles a nuestra población? Sí, claro. Hay varias recomendaciones que yo quisiera mencionar. En cuanto a los alimentos,
por ejemplo, quisiera decir que la alimentación básica del mexicano, por ejemplo, que es a base de frijol, tortilla y salsa con chile, es una alimentación balanceada. Estamos incluyendo todos los grupos de alimentos. Entonces, quizá tenemos una idea equivocada de que no están al alcance de todos. Puede ser que estén al alcance de todos. Y algo importante del plato del bien comer es que nos aporta esa ayuda, ¿no? Podemos cambiar nosotros siempre un alimento por otro, siempre y cuando sea del mismo grupo. Entonces, una recomendación, por ejemplo, podría ser, pues bueno, consumir frutas de temporada, ¿sí? En México se marcan mucho las temporadas, entonces podría ser consumir las frutas que están de temporada porque son las más baratas. Otra cosa importante podría ser consumir esas frutas de temporada y comprarlas y congelarlas. El método de congelación es un buen método para conservación de alimentos y después poderlos sacar para pues a lo mejor puede ser. Una cosa importante que quisiera mencionar es que mucha gente no está acostumbrada a comer verduras y frutas. Al contrario, ¿no? Están acostumbrados a comer alimentos procesados que son muchísimo más caros que una alimentación saludable con alimentos frescos. Entonces, podríamos incluir, por ejemplo, frutas como el postre, o por ejemplo, las verduras las podemos incluir como ensaladas o como en los guisos. Y una forma, pues es así, ¿no? Por ejemplo, congelando. Lo mismo podemos hacer con la carne, con los productos de origen animal. Ahorita muchas veces, pues se ponen en oferta, podemos comprarlo y congelarlo. Se recomienda, por ejemplo, también consumir cereales integrales, por ejemplo, el pan integral, o por ejemplo la tortilla, granos enteros como la tortilla, y las leguminosas. A veces la gente no sabe qué es una leguminosa. Las leguminosas son las lentejas, las habas, los frijoles. Y quisiera mencionar que, por ejemplo, una combinación de un cereal con una leguminosa nos da una excelente fuente de proteína. La proteína vegetal que tienen las leguminosas se mejora con esta combinación. Entonces podemos preparar alimentos pues muy sencillos y muy fáciles y económicos. Por ejemplo, unas enfrijoladas, una tortilla con frijoles y salsa. Estamos combinando los tres grupos de alimentos. Un mollete, medio bolillo con integral, con frijolitos y encima, no sé, jitomate. Estamos incluyendo los tres grupos de alimentos. Lo considero que lo que nos falta es información, ¿no? Saber cómo debemos de comer. Y por eso es obviamente que pues a veces compramos equivocadamente. Otra cosa importante que yo sugeriría sería planear menús en base también al plato del bien comer. Planear menús, planear qué vamos a hacer en un día o en una semana o en una quincena. De esta manera hacemos una lista y no compramos alimentos de más y no se nos echan a perder los alimentos. Obviamente primero preferir los alimentos frescos, quizá sí comprar algunos alimentos que estén enlatados, como el atún o como, por ejemplo, las leches que están envasadas y estar muy pendientes de la fecha de caducidad para que pues podamos tener esa facilidad y obviamente pues irnos por los alimentos de más bajo costo. Otra cosa importante sería usar la cocina le llaman como de recuperación. ¿Qué es esto? Pues aprovechar las sobras, se puede decir, de los días anteriores. Por ejemplo, ayer me sobraron tortillas, entonces voy a hacer chilaquiles con esas tortillas. O voy a preparar una ensalada con el pollo que me quedó ayer o con la lata de atún que tengo en la despensa. Esa podría ser una forma también importante, ¿no? También otra cosa importante que quiero mencionar es que hay que poner horarios para las comidas. En estos momentos, desgraciadamente, por el confinamiento, emergen muchas, a veces, emociones
que nos llevan a sentir ansiedad por comer. Entonces, una cosa importante es comer 5 tiempos de alimentos. Es decir, desayuno, comida y cena y 2 pequeñas colaciones intermedias. Obviamente de alimentos saludables, ¿no? Puede ser una fruta, puede ser una jícama, un pepino. ¿Y qué va a pasar con esto? Que no vamos a estar yendo cada momento al refrigerador y nos vamos a sentir satisfechos y obviamente vamos a comer cosas saludables, ¿no? Esto también podría ser una recomendación. No comprar, cuando hacemos la lista, no compramos cosas de más, eso también es muy, muy importante, no desperdiciamos. Y buscar a lo mejor los proveedores locales, a lo mejor la gente que vende más, no irnos a los supermercados que a veces es mucho más caro y así ayudamos a la economía de los productores y además ayudamos a nuestra propia economía. Otra cosa importante es que cuando sentimos esta ansiedad o por comer que estamos metidos, no nos ponemos, es importante que hagamos un alto y nos pongamos a pensar qué sentimos. ¿Es hambre? ¿Es sed? ¿O es antojo? Hacemos una respiración profunda y entonces vamos a ver que realmente muy probablemente es antojo. Pero si ya hicimos una colación, esto no va a suceder. Entonces vamos a evitar estar comiendo constantemente, ¿no? Y por último, quisiera mencionar que es importante que participemos ahorita que estamos en el confinamiento y tenemos el tiempo que mucha gente dice que no tiene. Por ejemplo, aquí en la consulta yo muchas veces me dicen, es que no tengo tiempo de cocinar, es que no tengo tiempo de hacer ejercicio. Pues ahora es el momento de ese tiempo, ¿no? Tenemos ese tiempo de acercarnos más a la cocina, de en lugar de comprar un producto ya preparado, lo hago yo, a lo mejor no sé, si quiero hacer un pastelito con avena, con chía, con cosas más nutritivas, que nos van a costar obviamente mucho menos que un pastel comprado fuera de casa, ¿no? Y también es importante que los niños ayuden cuando hacemos esta dinámica en casa para preparar los alimentos. Creo, un punto muy importante en que los niños participen y los niños, por ejemplo, en las colaciones, los niños aprendan a hacer cosas muy, muy sencillas, que sean frescas, que sean fáciles de hacer para ellos, que no tengan ningún riesgo y que aprendan en este momento qué es un alimento saludable. Y de esta manera, cuando regresen a la escuela, ellos pueden participar también en llevar a cabo o preparar sus lunch que se llevan, porque desgraciadamente estamos acostumbrados también a llevar muchas cosas que no son nutritivas y que son caras. En algún momento, platico rápido una anécdota en donde yo hice mi internado de pregrado. Yo trabajaba en un hospital para niños con discapacidad, pero era un hospital de bajos recursos. Y yo trabajaba únicamente con los niños porque les daba orientación alimentaria y después les daba un seguimiento. Y el seguimiento, yo les armaba su plan de alimentación y las mamás me decían, es que no, ¿cómo vamos a comer eso? Nosotros no tenemos para comprar verduras. Entonces yo les preguntaba, ¿y qué se lleva el niño a la escuela de lunch? Y me contestaban, pues una coca y un gansito. ¿Y cuánto le cuesta esa coca y un gansito? Porque es caro, la verdad es que es caro, ¿no? Entonces, eso le alcanzaba para comprar a lo mejor medio kilo de frijol, medio kilo de zanahoria y unas tortillas. Considero que es también falta de información, ¿no? Falta de información en cuanto a los hábitos de alimentación. Doctora, hay una barbaridad de preguntas, ¿eh? Pero de las que estoy viendo más repetidas tienen que ver con la diabetes. Y casualmente, yo que tengo la fortuna de conocerla, también a una persona muy cercana a mí por más de 30 años, que empezó a visitarla y que durante todos esos años no había podido bajar de peso
y además diabético. En los 8 meses que tiene con usted, ha ido a su seguimiento con el doctor y siempre lo felicita porque ya no necesita ni medicamentos, ha bajado de peso y le bajó la diabetes a niveles normales. Así es. Aquí hay muchas preguntas en relación a la diabetes. Unos dicen que por qué 5 tiempos para los diabéticos, otros dicen que cómo se quitan el pan los diabéticos, etcétera. ¿Qué nos podría recomendar para ese grupo de población diabética? ¿Cómo no? Bueno, para empezar, este tipo de alimentación es una alimentación saludable. Yo siempre comento en la consulta de nutrición, si tú me preguntas, ¿qué tiene que comer un diabético? Esto. Si tú me preguntas, ¿qué tiene que comer un hipertenso? Esto, quizá con algunas pequeñas variaciones. Por ejemplo, lo más importante es que se lleve una dieta saludable, una dieta equilibrada en donde encontremos todos estos nutrimentos. Y algunas recomendaciones muy importantes es sí quitar los azúcares simples, que es en general, o sea, no es nada más para los diabéticos. Si esto nosotros lo tomáramos como prevención, porque realmente es prevención, no tendríamos problemas, los problemas que tenemos en el país, ¿no? Entonces, si nosotros aprendiéramos a comer, de verdad nos evitaríamos muchos de este tipo de enfermedades. Pero bueno, entonces, habría que quitar azúcares simples. ¿A qué me refiero? A, pues, el azúcar en sí, a los postres, a los dulces, esos. Doctora, ¿un diabético puede comer mango, plátano? Claro, por ¿Frutas? supuesto. Aquí lo importante es las cantidades. Hay frutas que tienen más azúcares que otras. Por eso es importante recurrir a un experto. En este caso, bueno, yo en la consulta particular, yo lo que trato es de que mis pacientes aprendan a comer y aprendan. Mi trabajo es decirles qué porciones están adecuadas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillito. Por ejemplo, el plátano, el mango y la pera tienen más azúcar. Una porción que debemos de consumir es solamente la mitad de la pieza. Otras frutas, por ejemplo, la papaya, la sandía, el melón, más o menos lo que tenemos que incluir es una taza de este tamaño, que equivale a lo mismo que el medio plátano. Entonces, por eso es tan importante la orientación alimentaria, porque yo en lo personal, yo trabajo mucho la orientación alimentaria en la consulta para que la gente vaya aprendiendo y vaya aprendiendo a cambiar un alimento por otro. Y sí se puede, no se trata de prohibir, se trata de aprender, ¿no? Esto es muy importante. Y, por ejemplo, otra cosa muy importante es evitar los azúcares blancos, perdón, las harinas blancas, que en general yo en la consulta, estas son las recomendaciones que hago para todos mis pacientes, no nada más para los diabéticos. Entonces, vuelvo a lo mismo, es prevención. Entonces, los azúcares blancos las harinas blancas se convierten más fácilmente en azúcares. Entonces, por eso hay que incluir alimentos cereales como el pan, la tortilla, las galletas integrales. Esto hace que no se vayan tan rápidamente al torrente sanguíneo y sí se pueden comer, obviamente sí pueden comer los diabéticos igual, en cantidades adecuadas, que esto lo tendría que dar un experto, ¿no? Y en cuanto a los 5 tiempos es importante, porque si dejamos de tantas horas sin comer, entonces vienen los picos de insulina y se trata de que no lo haya, ¿no? Entonces, por eso es importante que los diabéticos y todos nosotros comamos estos 5 tiempos de comida. Perfecto. Maestra Catalina. Sí, doctora, una de las preguntas también en relación, por ejemplo, a la fruta para los diabéticos, que es preferible comer la fruta como la naranja, el mango o un jugo de naranja, ¿es equivalente? No, los jugos son concentrados de azúcar. Para que se den una pequeña idea, una porción, por ejemplo, de naranja, es una naranja. Y una porción de jugo de naranja es
un cuarto de taza. Es esto, que equivale a una porción de naranja o a una taza de papaya o a una taza de sandía. Entonces, es un concentrado de azúcar. Obviamente, aquí también muchas veces llega mucha gente que me dice, es que no sé por qué tengo sobrepeso si yo como muy sano. Me tomo 1 litro de azúcar y un plato así de fruta. Pues es una bomba de azúcar y es una bomba de calorías. Aunque sea azúcares saludables, de todos modos es una cantidad excesiva de azúcar. Entonces, jugos no, y mucho menos jugos envasados. Los jugos envasados son prácticamente pura azúcar. Entonces, es obviamente recomendable más las frutas y sobre todo las frutas con cáscara o las frutas que tienen, por ejemplo, la naranja con todo y el gajito, porque ahí encontramos la fibra y recordemos que la fibra nos ayuda a absorber grasas y a equilibrar el azúcar en la sangre. Maestro Gil. Con gusto. Hay dos temas que se están presentando aquí en nuestra audiencia, doctora. Primero, cómo alcanzar una buena alcalinidad en nuestra alimentación. Y otro tema también viene aparejado, ¿cuánta agua debemos consumir al día? Bien, una parte importante también dentro de la alimentación saludable es el estar bien hidratados. Si se sienta sed o no se sienta sed, debemos de consumir por lo menos de 6 a 8 vasos de agua al día para mantenernos hidratados. Obviamente agua, ¿sí? Agua simple, porque muchas veces, obviamente regresamos a los hábitos, estamos acostumbrados a tomar refrescos o aguas azucaradas, ¿no? La gente se rehúsa muchas veces a tomar el agua simple. Se pueden hacer agua de fruta sin azúcar y ahí estamos incluyendo la fruta y estos azúcares que de alguna manera son azúcares buenos, ¿ok? Y la alcalinidad, estamos hablando una forma fácil de... Este es un tema muy extenso y muy aparte, pero bueno, un tip que yo les puedo dar es a lo mejor en una jarra de agua, de 1 litro, por ejemplo, exprimir unos limones. Los limones son alcalinos, a pesar de que son cítricos, son alcalinos. Exprimir 2 limones, una pizquita de sal de mar y una pizquita de bicarbonato. Lo alcaliniza y la mineraliza, porque normalmente el agua que nosotros consumimos, que venden ahora embotellada, les quitan los minerales. Antes tomábamos agua de manantial y estaban mineralizadas y ahora lo único que le dejan a lo mejor es el sodio, pero entonces de esta manera se alcaliniza y esto podemos estarlo tomando constantemente durante el día como agua de uso y nos ayuda un poco a alcalinizarlo. Doctora, igual de las preguntas que nos están llegando, hay una insistencia en cómo bajar de peso y en ese sentido preguntan si recomienda usted una dieta que se llama keto y si recomienda también el ayuno intermitente. No, bueno, yo en lo personal, yo no soy partidaria de estas dietas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, no son unas dietas equilibradas. Una dieta keto es una dieta alta en proteína y lo que hacen es quitar todos los carbohidratos. Voy a hablar un poquito que los carbohidratos los obtenemos principalmente de los cereales y de las frutas y verduras. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no vamos a obtener los nutrimentos que necesitamos. Y en estas dietas keto, pues lo que hacen es, bueno, entonces tómate estos complementos vitamínicos. Cuando podemos obtener toda la alimentación de la nutrición. Entonces, y otra cosa importante es que probablemente sí se baje de peso rápidamente. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a quitar los alimentos que probablemente tienen más contenido energético, como por ejemplo los cereales. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros no llevamos una dieta saludable? Los cereales son nuestra principal fuente de energía y también es la principal fuente de energía para nuestro músculo. Entonces lo que va a pasar es que van a bajar de peso,
pero lo que van a bajar va a ser masa muscular, más no grasa, que normalmente el sobrepeso es acumulación de grasa. Entonces no se va a bajar saludablemente. Y otra cosa, cuando regresemos a una dieta normal, saludable, pues vamos a incluir que la tortilla, que el pan, todo. ¿Y qué va a pasar? Que entonces ahí sí viene el rebote y entonces vamos a volver a subir de peso. Y otra cosa importante es que tu organismo se vuelve alcalino y esto puede tener una descompensación en el organismo e incluso modificar el metabolismo. Y después es muy difícil bajar. Entonces, son modas. Yo considero que son modas y para mí no existe otra cosa más que alimentarse saludablemente. ¿Y cómo bajamos de peso? Bueno, pues recurriendo a un experto, para eso estudiamos nosotros, para ayudarles realmente a llevar una dieta hipocalórica, por ejemplo, es importante para bajar de peso, y llevar el control de que esté bajando la composición corporal. En mi caso, por ejemplo, yo lo que hago es eso, hago un plan de alimentación con o sea, yo hago un cálculo para una persona, no sé, por la edad, por el peso, por la talla, por la actividad física, etcétera. Hago un cálculo porque nosotros usamos muchos cálculos para hacer este tipo de cosas. Y entonces armamos un plan de alimentación que yo trato de hacerlo muy personalizado para que a la gente le guste y de ahí partimos con una dieta hipocalórica. Aquí se trata de que también la gente aprenda a ir cambiando hábitos, como lo acabamos de platicar hace un momento, y que cuando lleguemos a la dieta, al peso ideal, la gente haya aprendido a comer y que después pueda llevar una alimentación saludable sin la ayuda del experto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. En cuanto, algo que quiero mencionar es que en cuanto a los niños, es muy importante que también si hay sobrepeso en los niños u obesidad en los niños, recurran a un especialista, por favor, porque un niño no puede llevar una dieta hipocalórica. Un niño con que uno adecue a sus necesidades, ¿esto qué quiere decir? Que el niño seguramente está comiendo más de lo que necesita y cosas que obviamente le están haciendo subir de peso. Entonces, el papel de nosotros es adecuar a esas necesidades la alimentación del niño, que no coma de más, y con eso el niño entonces empieza a llegar a su peso ideal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas dietas de moda que probablemente a la larga nos puedan traer problemas de salud. Maestra Sara Catalina. Sí, señor. Aquí hay una pregunta, doctora. En los últimos años cada vez existe una mayor conciencia de cómo la alimentación afecta nuestro estado emocional o cómo nuestro estado emocional afecta lo que comemos. Y una de las preguntas que nos hacen aquí es, ¿hay algún alimento que nos proporcione alegría, buen humor, que nos haga sentirnos mejor? No, yo creo que no. Aquí lo importante es, volvemos a lo mismo, el estar bien alimentados nos proporciona esa buena actitud, sentirnos bien, sentirnos saludables. Perdón que repita tanto, pero en mi experiencia profesional, cuando alguien llega con sobrepeso o con obesidad y cuando se va con un peso saludable, es otra persona. Es otra persona en cuanto a físicamente, emocionalmente, en todos los aspectos. Sí es importante que, por ejemplo, en este momento del confinamiento, muchas veces nos vamos, cuando tenemos ese tipo de ansiedad, nos vamos por alimentos altos en azúcares, porque esos alimentos nos dan una falsa nos mandan al cerebro una falsa idea de satisfacción y como de apapacho. De esto se da mucho, sobre todo en la gente que de chicos, desgraciadamente, muchas veces se premia con alimentos, por ejemplo, con alimentos dulces, ¿no? Con una paleta. Si te portas bien, te doy un dulce. O si dejas de llorar, te doy un dulce. Entonces está muy asociado con esos estados de ánimo que cuando estamos en estos momentos afloran
¿no? Y entonces por eso nos queremos ir a un tipo de este tipo de alimentación. Pero, repito, si nosotros llevamos nuestras 3 alimentos más nuestras 2 colaciones, no vamos a sentir quizás esa saciedad y nos vamos a sentir más felices. Otra cosa importante es con la respiración, nosotros podemos bajar esa ansiedad. Es muy importante que hagamos un alto, respiremos, tomemos una respiración profunda y nos detengamos para ver qué es lo que estamos sintiendo. Y la ansiedad se puede decir que va muy de la mano con la respiración. Aquí yo también en consulta hago un tratamiento que se llama digitoescultura. Parte de este tratamiento es aprender a respirar. Yo les dejo unas respiraciones para quitar ansiedad. Entonces, el inflar el abdomen, el tomar conciencia, el estar pensando en qué es lo que estamos sintiendo, esto es muy importante, la respiración. Entonces, no es en sí que haya alimentos que nos den felicidad, sino que tenemos este condicionamiento que se nos hizo desde niños, ¿no? Y además, los hábitos que aprendimos, los aprendimos desde pequeñitos. Estos hábitos los vamos llevando durante toda la vida, ¿no? Entonces creo que es un buen momento ahorita para hacer una pausa y en familia tratar de cambiar estos hábitos, incluso para los niños también, principalmente por los problemas que estamos teniendo, ¿no? Yo siempre he tenido la idea de que una forma muy importante podría ser llegar a los niños a través de orientación alimentaria, por ejemplo, en las escuelas. Creo que sería fundamental dar como una materia de orientación alimentaria para que los niños aprendieran a comer y no crecieran con estos hábitos y con estos condicionamientos en cuanto a la alimentación. Maestro Gilberto Ramírez. Sí, sí, con todo gusto. Comentar, en los enfermos de COVID-19 se ha identificado con mucha frecuencia la presencia de trombosis, afectaciones del sistema circulatorio, particularmente en adultos mayores. ¿Alguna recomendación, doctora, que nos pueda obsequiar sobre Pues este es que, particular? perdón que insista, pero es la misma. La base es la alimentación. Y no es solamente en adultos mayores, también se ha visto ya a nivel de jóvenes. También los jóvenes ya están presentando este problema de enfermedades crónico-degenerativas. Y la base es esa, es llevar una buena alimentación. Ahorita es un buen momento. Ahorita que todavía tenemos muchos contagios, que tenemos pues este problema todavía muy severo, pues es una gran oportunidad que tenemos para cambiar estos hábitos de alimentación y con esto es prevención. Esto es más que nada prevención. ¿Sí? Yo también en la consulta a veces llega la gente, desgraciadamente mucha deserción. Espero que esto cambie, porque cuando llega la gente yo empiezo a platicarles todo esto y ellos están acostumbrados a comer tacos de machitos y tacos de chicharrón en la esquina y, o sea, cosas que son obviamente muy procesadas, la gente deja de venir. Y desgraciadamente, después de un año, me llaman y me dicen, oye, ¿te acuerdas de mí? Pues fíjate que ya soy hipertenso, ya soy diabético, ya soy... Y esto lo podíamos haber solucionado antes de que pasara, ¿no? Con prevención, con esta alimentación. Doctora, también de las preguntas que nos están haciendo las personas que hacen favor de seguirnos, se pregunta mucho qué alimentación, qué cuidados particulares en la alimentación para las personas de la tercera edad. Bien, pues que es lo mismo para todas las personas, ¿no? Es lo mismo para todas las personas. La cantidad calórica para la tercera edad, la cantidad energética se va modificando de acuerdo a la edad. El metabolismo se va modificando. Entonces, necesitamos a veces en la tercera edad menos cantidad, un poquito menos cantidad de alimentos. Y la gente pues realmente no lo sabe
y quiere comer igual que cuando tenía 20 años. Entonces, por eso es que muchas veces en la tercera edad aparece el sobrepeso y aparece la obesidad. Entonces, pues tenemos que llevar un control en la porción de los alimentos y sobre todo en llevar una alimentación equilibrada, más que otra cosa, en lo que ya platiqué al principio. ¿Sería usted tan amable, doctora? Porque pues todo nos está llevando al plato del buen comer. ¿Sí? De volvernos a explicar un poquito más al detalle qué tiene cada uno de los pies que se marcan ahí para que sepamos bien que, mire, por ejemplo, yo estoy viendo los frijolitos donde está la carne y yo me los hubiera imaginado donde está el pan, ¿no? Entonces, un poco que nos explique el plato y de una vez adelantándome una pregunta que veo acá. Dice la gente si es bueno comer frutas en la noche, por ejemplo. Usted ya me dijo que en el desayuno, en la comida y en la cena debíamos de tener poquito de los tres Así componentes. es, Entonces, así es. Me adelanto, ¿no? perdón. Pudiera haber fruta en la cena. Claro que debe de haber fruta en la cena. Es que desgraciadamente hay muchos mitos alrededor de la alimentación y desgraciadamente nos dejamos llevar por información que no es la adecuada, ¿no? En revistas a veces, en comentarios de la gente, te paso mi dieta que me dio fulanita de tal y no nos vamos, desgraciadamente la alimentación no la vemos como una parte de la salud, la vemos porque es que tengo una boda dentro de 8 días y no es así, ¿no? Entonces, claro que debemos incluir fruta en la noche, no pasa absolutamente nada. Ese es un trabajo también de los nutriólogos, de enseñar a comer. Esa es una parte muy importante. No pasa nada. Yo a veces escucho cada cosa que me dicen, es que me dijeron que después de las 6 de la tarde ya no puedo comer fruta. O me dijeron que, no, de verdad, hay muchos mitos y mucha mala información. Entonces, acérquense a una persona que realmente sea profesional para que les oriente adecuadamente. ¿Ok? Nos iba a Y explicar nuevamente el cuadrito. sí, bueno, entonces, hablamos de que los alimentos se han puesto en 3 grupos principales de alimentos. Uno es verduras y frutas, es grupo, por eso está por color, ¿ok? Se puede sustituir, por ejemplo, un poquito de papaya con jitomate. Yo no tenía papaya en el desayuno, estoy hablando hipotéticamente, pero tenía jitomate y metí jitomate en lugar de la papaya. Se puede, pero es de preferencia, porque tenemos que comer un poquito más de fruta. Comentaba yo hace un ratito que mínimo 3 porciones de fruta en el día y 2 de verdura. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener, por ejemplo, los azúcares que sí necesitamos de alguna manera de la fruta? Entonces, por eso hay que equilibrarla. Sí, por ejemplo, cuando yo hago un plan de alimentación en donde yo generalmente elimino o les doy opción de quitar la fruta, es en el tiempo de la comida, porque mucha gente no está acostumbrado y ahí es donde se incluye la verdura. Entonces podemos hacer ese cambio, ¿no? Por ejemplo, ahí en la comida. Pero sí es importante que sí incluyamos, por ejemplo, sí verdura en el desayuno. Si no se tiene, bueno, pues entonces pues, lo podemos cambiar por una verdura, pero sí sería importante incluirlo, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué nos aporta este grupo de alimentos? Nos aporta principalmente vitaminas, minerales y fibra. ¿Para qué nos sirven? Las vitaminas y los minerales nos ayudan como un regulador en nuestro organismo y ayudan a que funcione bien. Por ejemplo, en este caso el sistema inmunológico, por ejemplo, para que la vitamina B, estaba hablando de otro tipo de vitaminas, para el sistema nervioso, algunos metabolizan algunos otros nutrimentos para que nos den energía, entonces actúan como ese regulador. Los minerales igual, por ejemplo, hay algunos minerales que nos ayudan, por ejemplo, el calcio, pues para fortalecer los huesos, los dientes, por ejemplo, el hierro para la sangre, entonces también los encontramos aquí. Y la fibra, su principal función es ayudar a tener una buena digestión. La salud
del aparato digestivo. Pero les comentaba algo muy importante que mucha gente no sabe, que es que nos ayuda a regular el azúcar en la sangre y a absorber grasas. Por eso es importante. Ahora, la fibra la encontramos en este grupo de alimento y también en el grupo de los cereales. Ahorita voy para allá. Hay dos formas de fibra que existe, la fibra soluble y la fibra insoluble. La encontramos en los dos. Entonces, por eso es otro punto importante de por qué debemos de comer de todo, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, regreso un poquito al grupo rojo, de que me preguntabas de los alimentos de origen animal y los frijoles. Los dos nos aportan proteína, pero obviamente los alimentos de origen animal nos aportan proteína animal y los alimentos de origen vegetal, pues vegetal. Los alimentos de origen vegetal tienen una menor calidad que los alimentos de origen animal. Entonces, por eso se sugiere que se hagan estas combinaciones de un cereal con una leguminosa, porque se enriquece y algunos aminoácidos que no tiene la proteína vegetal los obtiene haciendo esta combinación. Entonces, también, por eso yo le comentaba a Gilberto que podríamos hacer un platillo de a lo mejor no como carne hoy y puedo comer unas enfrijoladas y nos aportan una buena cantidad de energía, de vitaminas, de carbohidratos, de todo lo que necesitamos, ¿no? Y el grupo amarillo, que son todos los cereales, a veces es que desgraciadamente esta orientación alimentaria que no llega a mucha gente, no sabemos ni siquiera cuáles son las leguminosas, cuáles son los cereales. Yo a veces pregunto, ¿cuáles son los cereales? Y me dicen, pues el cornflakes o ¿no? Las azucaritas. Los cereales estamos hablando, pues, del maíz, del trigo, de la avena, de la cebada, ¿qué más? Del centeno y todos sus derivados. ¿Con qué se hacen? Por ejemplo, las tortillas, el pan, las galletas, todo eso entra aquí. Y también entran los tubérculos. ¿Cuáles son los tubérculos? Los tubérculos son, por ejemplo, la papa, el camote, la yuca. Entran aquí. Muchas veces la gente se confunde y piensa que es una verdura. Y no es una verdura porque es muy alta en almidones y en carbohidratos. Entonces la consideramos en el grupo de los cereales. ¿Sí? No sé si esto ya quedó claro. Y bueno, y la parte de que debemos incluir por lo menos un alimento de cada fruta, de cada grupo de alimentos. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos obteniendo todos los nutrimentos que acabo de mencionar. Y entonces llevamos una dieta equilibrada en los 3 tiempos de comida. Maestra Catalina. Bueno, ahora que estamos en confinamiento, a lo mejor tenemos un poco más de tiempo para comer, pero una de las preguntas es, ¿la velocidad con que comemos afecta la absorción de nutrientes? Sí, una recomendación es importante. La digestión, o sea, la nutrición empieza desde la masticación. Entonces, una recomendación sí es sentarse a comer con calma, incluso poner los cubiertos en la mesa, masticar adecuadamente, porque aquí en la masticación empieza la digestión. Entonces, masticar adecuadamente, después se pasa a la digestión y además esto nos ayuda a la parte de las emociones, ¿no? Tenemos un poquito de tiempo para nosotros, para a lo mejor disfrutarlo en familia, cuando podamos salir, pues a lo mejor con algún compañero de trabajo, con un amigo. Entonces sí, claro que sí tiene que ver el que comamos despacio. Es importante comer despacio porque aquí empezamos con la digestión y de la digestión obviamente viene la absorción de los nutrimentos. Entonces es muy importante. Gilberto, Gilberto, por favor. Sí, con gusto. Otra de las inquietudes, doctora, es las colaciones. ¿Qué nos puede sugerir para esas colaciones?
Sí, y obviamente respetando las otras 3 comidas de Claro. manera Pueden equilibrada. ser, de manera general, pueden ser alimentos que no aporten tanta cantidad calórica. Por ejemplo, los pepinos, hay alimentos que se consideran como libres porque no aportan mucha cantidad calórica. Bueno, por lo menos yo así lo manejo. Como por ejemplo la jícama, los pepinos, todas las hojas verdes para ensaladas y que además tienen muchas vitaminas, como la lechuga, como las espinacas, como los berros. Hacerse una ensalada deliciosa con un poquito de fruta, por ejemplo, esa podría ser una buena colación. Obviamente yo en la consulta pues hago el cálculo y según la cantidad calórica que cada persona necesite, yo sí puedo incluir alguna otra cosa. Por ejemplo, a lo mejor puedo incluir, no sé, una barrita o unas galletitas. Yo les digo de cuáles, pero en general es importante que sean alimentos de bajo contenido calórico y que nos den saciedad. Por ejemplo, que tengan fibra, porque la fibra nos da saciedad. Entonces, por ejemplo, las frutas con cáscara tienen mucha fibra. Entonces, por ejemplo, una manzana, te comes una manzana y esto te va a dar saciedad. ¿Sí? Y no vas a llegar, ni vas a tener ansiedad, ni vas a llegar al tiempo siguiente de comida con esa sensación de tanta hambre. Otra cosa importante que quiero mencionar de las colaciones es que las colaciones, cuando nosotros desde que empezamos la digestión por masticar, masticamos, digerimos, etcétera, estamos gastando energía. Entonces, el gastar energía obviamente nos lleva a un balance energético un poquito más negativo. Entonces, por eso se sugieren las colaciones también hacer estos 5 tiempos de comidas cuando estamos, por ejemplo, en un plan de alimentación para bajar de peso. Muy bien, doctora. Hay un grupo que cada vez está más de moda de personas que por razones de salud, de ecología o incluso religiosas son vegetarianos. La pregunta que se nos hace, bueno, si yo decido ser vegetariano, ¿cómo puedo hacer para lograr una alimentación saludable sin romper mi dieta vegetariana? Con complementos vitamínicos únicamente. Ahora, hay diferentes formas de vegetarianos. Hay vegetarianos que sí incluyen, por ejemplo, lácteos y huevo, ¿no? Ahí, bueno, pues no tendría tanto problema. La gente que realmente es vegetariana, vegana, vegetariana, que no come nada de carnes, nada, ahí sí tendrían que tomar un complemento vitamínico. Sobre todo la vitamina B12 la encontramos en las carnes principalmente rojas. Yo considero que es bueno incluir por lo menos una vez a la semana o cada 15 días carne roja, en este caso como no la van a consumir, un complemento vitamínico, porque también hay un tipo de anemia que viene precisamente por la deficiencia de vitamina B12, que se llama anemia perniciosa. Entonces, es muy importante complementar la alimentación con suplementos. Muy bien. Maestra Catalina. Eh, Aquí hay una pregunta también que es muy importante. Generalmente o la mayor parte de la gente tratamos de bajar de peso, pero hay quienes no necesitan bajar de peso, al contrario, están demasiado delgadas y necesitan aumentar un poco de peso. ¿Cuáles serían las recomendaciones, nos preguntan aquí, que podría usted dar? Yo creo que eso sí es cuestión muy personalizada. También tendríamos que recurrir a una persona, a un profesional de la salud, para que de esta manera subamos saludablemente, porque mucha gente que quiere subir de peso lo hace a través de alimentos procesados como pan, como más tortilla, como... Entonces es importante hacer un estudio para ver esta persona qué alimentos hay que introducirle para que empiece a ganar peso. Yo también muchas veces he tenido este tipo de pacientes y es muy importante que sea poco a poquito. Igual que es cuando se baja de peso, tiene que ser poco a poco para que no venga una descompensación. Cuando se sube de peso, tiene que ser igual, poco a poco, porque también tiene que venir una descompensación. Entonces,
necesitamos acercarnos a una persona que nos pueda orientar pues profesionalmente, ¿no? Maestro Gilberto Ramírez. Sí, sí, doctor, aquí otra de las preocupaciones, y es un comentario muy importante. Nos habla de la carencia de contenidos en el sistema educativo en materia de nutrición saludable. Su opinión, por favor, doctor. Pues lo que yo les comentaba hace un ratito, ¿no? Yo siempre he considerado, yo empecé a trabajar incluso, yo hice mi internado de pregrado, repito, en un hospital para niños, en donde yo trabajaba únicamente con niños y hacía talleres de orientación alimentaria y los niños además tenían una discapacidad de músculo y hueso. Y las niñas, las mamás no estaban incluidas. Y los niños solitos aprendieron a comer y todos bajaron de peso. Entonces, de ahí a mí yo siempre he tenido esta inquietud de que sería muy importante incluir un tema así sobre todo en la etapa escolar, que es cuando los niños aprenden, son unas esponjitas y pueden absorber todas estas ideas y todos estos conocimientos. Y repito, creo que sería una manera muy importante de prevenir el sobrepeso y la obesidad en las edades adultas, porque aquí en esta edad es cuando se aprenden los hábitos de alimentación. Es muy importante, considero. Muy bien, doctora. Hay preguntas muy concretas sobre ciertos alimentos y su pertinencia. Preguntan si tomar mucha leche, lácteos, es bueno, si la miel es un buen sustituto para los azúcares, el chocolate, cuando hubo el tema de qué alimentos nos provocan felicidad. Entonces, sobre estos alimentos muy específicos que nos preguntan, lácteos, miel, chocolate, ¿hay recomendaciones particulares? Bueno, en cuanto a los lácteos, realmente, por ejemplo, la leche, los adultos no la necesitamos, los niños sí. Los niños necesitan todos los nutrimentos que contiene la leche. Los adultos realmente no necesitamos la leche. Lo podemos sustituir por otros alimentos de origen animal, como los lácteos, por ejemplo, por queso, por yogur, porque son una buena fuente de calcio. También últimamente se escucha que hay, mucha gente dice que lácteos, por favor, hay que quitar los lácteos todo el mundo. Yo siempre comento con mis pacientes que hay que aprender a conocer nuestro organismo. Todos somos un universo, ¿no? Entonces, si yo veo que a mí los lácteos me caen mal, dejo los lácteos. Si no, no los dejo. Pero en cuanto a necesidades, hay un dicho que se usaba en la universidad cuando yo estudiaba y lo aprendí ahí, que dice: la leche es poca y al niño le toca. Entonces, realmente para los adultos no es necesaria la leche. Sí lo podemos sustituir con algunos quesos, con algunos lácteos, pero en general con eso es suficiente. Algo que me gustaría hacer un pequeño paréntesis que creo que no mencioné, es el equilibrio en los nutrimentos. Para que nos demos una idea del equilibrio, una dieta saludable, normal, equilibrada, debe de aportar aproximadamente solo entre el 15 y 20% del total de la energía que necesitamos de proteína, entre el 15 y el 20% de grasas vegetales y el resto de hidratos de carbono, que nos los dan los cereales y las frutas y verduras. Entonces, desgraciadamente, también vemos con mucha frecuencia que la gente está acostumbrada a comer mucha carne, demasiados productos de origen animal, y es todo lo contrario, ¿no? Es la parte más pequeñita del plato del bien comer. Solo entre el
15 y el 20% necesitamos, digo, excepto algunas excepciones, ¿no? Pero en general es importante decirlo, porque mucha gente también come carne a todas horas, come leche, toma leche a todas horas, y realmente no es así como debe de balancearse la alimentación. Por ejemplo, hace rato nos puso una tacita para darnos cuenta de la cantidad de fruta, ¿sí? Y, por ejemplo, de carne. De carne la medimos más fácilmente con el puño o con la mano. Por ejemplo, yo tengo aquí un modelo de queso. No les va a gustar mucho. Esto es una porción de queso. No quiero decir que una persona tenga que comer una porción. Tiene que comer varias porciones, que esa es mi función. Yo calculo cuántas porciones, pero esto es una porción, 30 gramos de queso. Entonces, la carne, por ejemplo, se mide con la mano. Más o menos en una comida de mediodía, una persona debería de consumir alrededor de 90 a 120 gramos de carne, que más o menos es esto, de un bistec delgadito. Si es un medallón, es solamente la palma, para que nos demos una idea de carne a la hora de la comida. Ajá. Este queso, por ejemplo, equivale a un huevo completo de proteína. Entonces podemos incluir o a lo mejor un huevo, todo depende de cada persona y las necesidades de cada quien, si se puede aumentar a lo mejor un huevo con un poco de queso o 2 huevos, etcétera, pero hay que evitar el exceso de la proteína animal. ¿Por qué? Porque también de ahí vienen muchos... se desencadenan muchas enfermedades como los que se dan por los triglicéridos, por el colesterol. Recordemos que en los alimentos de origen animal encontramos el colesterol. Todo mundo producimos colesterol. Nuestro organismo lo produce y nos ayuda para varias funciones, para hormonas, etcétera. Pero hay mucha gente que no los metaboliza. Y si además consumimos en exceso alimentos grasos de origen animal, ahí vamos a encontrar el colesterol. Entonces, mi recomendación es los alimentos magros, por ejemplo, la carne, el pollo, que sea magro, la leche, por ejemplo, que sea light. Hay muchas confusiones con alimentos de los productos light, hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, en los lácteos, los productos light, lo que quiere decir es que les reducen la grasa únicamente, y eso no es malo, porque es grasa animal que tiene colesterol. Entonces, eso no es malo. Ya en los alimentos azucarados, que son light y eso, ahí yo sí tendría, yo siempre recomiendo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de edulcorantes porque nos pueden traer muchos problemas para la salud también. El único que yo recomendaría quizás sería el stevia, que es natural. Sí, entonces, bueno, a lo mejor me desvío un poquito de la pregunta. No, muy bien. Maestra Sara Catalina. Y ahora que hablaba de la leche, doctora, está muy de moda sustituirla por leche de avena, leche de arroz. ¿Es un buen sustituto? Es un buen sustituto cuando no somos tolerantes a la leche o cuando realmente nuestra ingesta de energía ya no nos lo permite, por ejemplo, porque la leche normal, la leche de vaca, tiene muchísimo más calorías. Tiene carbohidratos, tiene grasas, tiene etcétera, y la leche de almendra y la leche de coco, por ejemplo, no. Lo único es que estas leches no tienen proteína. Un envase tendrá alrededor de 1 gramo de proteína y, por ejemplo, no sería bueno, por ejemplo, para un niño. Maestro Gilberto, por favor. Bien, hay algún tema también, doctora, la importancia de la ingesta moderada de algunos alcoholes, la importancia de los taninos para la adecuada digestión y para la mejora de la circulación. Su opinión, por favor. Bueno, no soy experta en cuanto a los taninos, pero sí se recomienda para la circulación una copita
a veces una copa de vino tinto. Hay que tomar en cuenta que las bebidas alcohólicas son muy altas en contenido energético y el alcohol se metaboliza como grasa. Entonces, esto, por ejemplo, nos va, si no es una copa, sino una botella, entonces obviamente vamos a aumentar el contenido calórico y además no nos aporta, son calorías vacías, no nos aporta ningún nutrimento. Entonces, se recomienda, pues obviamente lo menos posible, sobre todo en cuanto a la cuestión del peso y del sobrepeso y de que estamos en el confinamiento y que bueno, pues muchas veces se altera con esto del alcohol, ¿no? Las emociones. Uh-huh. Gracias. Pues, doctora, hay muchas preguntas todavía, pero también vemos muchas felicitaciones, Ay, casos muchas gracias. de éxito, seguramente gente que ha estado con usted, que relatan cosas muy bonitas de experiencias que han tenido. La felicitamos mucho. Muchas gracias. Y bueno, quisiera, para despedir esta transmisión, agradecerle su participación y para que la gente que tiene todavía preguntas le puedan escribir. ¿Puede facilitarnos su correo? Claro que sí, si se los doy, es ada con H-A-D-A, flores@hotmail.com. Y tengo una página de Facebook, que si también gustan, por ahí nos podemos contactar. Se llama HF con mayúsculas, nutrición con la N mayúscula y dígito presión con la D mayúscula. Entonces, el correo es ada con H, flores, Sí, minúsculas. hotmail.com. Ada.flores@hotmail.com. Sí, seguido Ada Flores. Seguido con minúsculas, todo. Sí, Uh-huh. @hotmail.com. Así es. Y la página de Facebook es HD. HF de Ada Flores, HF con mayúsculas, nutrición, la N mayúscula, y dígito presión, la D mayúscula. Bueno, otro día nos platicará de la digitopresión. Con mucho gusto, porque tengo excelentes resultados. Es una técnica que es parte de la medicina china, con la que pues de verdad la gente se queda muy, muy, muy satisfecha, muy contenta con los resultados y ayuda a acelerar el proceso para bajar de peso y moldea el cuerpo impresionantemente y además aquí se maneja mucho la energía. Yo manejo la energía de las personas, entonces esto hace que la gente además se sienta muy bien, se vea muy bien. Bueno, pues no me quiero alargar en este tema, en otro momento, si gustas, lo platicamos con todo gusto. ¿No? Pues está muy interesante. Esos son los puntos de la acupuntura china. Sí, la digitopuntura es la madre de la acupuntura. Los chinos empezaron a curar antes de con las agujas, con los dedos de las yemas de los dedos. Y ellos curan muchas cosas con esto hasta la actualidad. Entonces, esta técnica yo la hago con la yema de mis dedos, precisamente. Yo toco ciertos puntos importantes para desbloquear. Se desbloquea. Nosotros estamos llenos de canales energéticos. Entonces, lo que yo hago es desbloquear esos canales, porque mucha gente a veces no puede bajar de peso y obviamente es en conjunto con la alimentación. Luego, si les digo, me llamo Ada, pero no tengo varita mágica. Esto es en conjunto, es el trabajo de mi paciente con mi trabajo en conjunto y entonces durante la técnica enseño también unas formas de respiración que para los chinos es muy importante también. Ellos utilizan mucho la respiración para muchas técnicas de salud. Entonces es un conjunto de cosas tengo, por ejemplo, una dieta para bajar de peso, una dieta hipocalórica, es importante calcularla para que se baje de medio kilo a 1 kilo por semana, porque eso es lo recomendable para que no lleve una descompensación.
Cuando yo hago la técnica de la digitoescultura o la digitopresión en conjunto con la alimentación, es decir, lo más importante es la alimentación, yo veo cambios de medio kilo o 1 kilo de un día para otro. Entonces, es muy interesante porque eso acelera el proceso y yo voy haciendo cambios a la alimentación, que siempre los tengo que hacer para dar el seguimiento de la nutrición hasta que lleguemos al peso, pero esto va acelerando el proceso y moldea el cuerpo impresionantemente. Y la cara, bueno, todo se ve, es impresionante. A veces ni yo me la creo. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Catalina, ¿algún comentario final que quiera hacer? Sí, señor, también la doctora va a seguir colaborando con nosotros en Todos por la Unidad de México. Vamos a tener cápsulas en las que la doctora nos va a seguir haciendo recomendaciones y a lo mejor nos enseña a respirar o algo más. Con mucho gusto, claro. Gracias. Muchas Maestro Gilberto Ramírez, ¿algún comentario? Ok. Pues nuevamente, doctora, muchas gracias por esta hora y media que tuvimos de su tiempo, muy valioso, muy interesante. Y a todos los que nos siguieron en esta transmisión de Facebook, recordarles que el video se quedará en este sitio y también lo tendremos en YouTube, en Todos por la Unidad de México, ese es nuestro canal. Síganos, el viernes tenemos una reunión con un psicoterapeuta director de una escuela de terapia funcional, de psicología funcional de Italia. Además, él es el creador de este modelo y que seguramente, además de darnos a conocer sus puntos de vista de cómo funcionar mejor con nuestras emociones en estos tiempos, pues conocer la experiencia italiana, cómo le han hecho para resolver y para enfrentar los problemas que ha dejado la pandemia. Pues nuevamente muchísimas gracias. Gracias a Alexia que nos está ayudando con la transmisión. Doctora, pues... Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haberme considerado para esta charla. Muchas gracias a todos y gracias a todos los que nos hicieron favor de seguir en esta transmisión. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Y gracias a todos los que nos hicieron favor de seguir.